El hecho de creer a nosotros no significa que eso nos va a ser imputado por justicia. A lo largo de los años ha habido una mala interpretación de esto de que la fe como que tiene algo. Y si ustedes ven ahí, lo invito a leer sus Biblias, que estamos considerando Romanos 4, por lo menos ahora el versículo 5. Y dice así: más que el que no trabaja, pero el que cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces yo creí, y mi fe de alguna forma tiene un granito de arena, porque mi fe me es contada por justicia. Ese texto, si ustedes estudian un poco a lo largo de toda la historia de la iglesia, van a ver que trajo muchos problemas. Algunos con Jacobo Ormiño, otro con otros puritanos, que también, bueno, que era Richard Baxter, que Richard Baxter lo había entendido mal también a esto, y John Owen le refuta. Entonces vemos hasta dónde ha llegado esto. Entonces es bueno aclarar esto un poco, que el hecho de creer tampoco no es imputado a nosotros para vamos a decir, para justificación. Este problema hubo con Jacobo Ormiño y algunas personas, algunos pastores modernos, ¿no? Porque la idea se fundamenta o se basa en Romanos 4:5 y el versículo 9, donde dice: creyó Abraham a Dios y le fue atribuido justicia. Pero quiero que entiendan algo, amado, que esto no se refiere a la fe o al hecho de creer. Lo vuelvo a repetir de nuevo: Dios no me atribuye, y esto es importante. Dice: ¿para qué me va a servir? Yo le puedo asegurar que el día que vayan y quiera golpear la puerta y decir: ¿por qué te tengo que dejar entrar? Porque yo creí. Y el Señor va a decir: no, no es así. Y va a decir: ¿por qué entonces? Entonces es importante entender eso. Dios no nos atribuye justicia por creer o por el hecho de creer. Entonces, ¿por qué es, Daniel? Es por el donde yo creo, donde yo pongo, donde yo deposito mi fe. No es lo que porque yo creí. Entonces, porque yo creí, entonces fui más inteligente, utilicé más mi raciocinio, mi lógica, me apropié de la salvación que Dios puso ahí, de la bendición, toma la bendición o la maldición, entonces por mi libre. No es eso. Es el objeto. Cuando yo entiendo mi total condición depravada, entiendo todo lo que me ha venido explicando Pablo, y estoy perdido, no hay salida, no hay nada, y el Señor dice: esta es la puerta. Entonces yo me aferro a eso, solamente me aferro a la cruz, desesperado, porque no encuentro, como dice el himno 300, creo que 389, el objeto de mi fe, dice el himno, el objeto de mi fe del divino Salvador, propicio sé Cordero de mi Dios, líbrame por tu bondad, líbrame de mi maldad, yo quiero ser, himno, el objeto de mi fe. Y eso es el objeto donde yo creo, el objeto donde yo soy, me aferro ahí. No es en la fe que haya algo que Dios ve en mi fe. Entonces, como yo creo, por eso soy salvo y Dios me da la justicia. La palabra por, ahí que se ha contado por, yo tengo que hablar un poquito del griego, no me gusta hablar de esto, pero ahí la palabra es eis, es contado por, ahí, cuando dice por, ahí esa proposición griega que habla ahí, tiene un significado de hacia, y eso significa que no es nada de algo mío, sino que hacia donde yo pongo mi fe, a donde yo miro, tiene una referencia hacia eso, ¿hacia qué es? Hacia el objeto que yo creo, y eso es el objeto que es la fe, que confío en Cristo, no porque Dios me imputa por algo por la fe o el acto de creer, sino la imputación significaría por algo mío y no por lo que Cristo hizo. Eso es importante de entender y definir. No me voy a cansar de hablar de esto de la fe, porque es importante entender, y el objeto de la fe es Cristo, o sea, su muerte, su justicia, su vida perfecta, que estuvimos hablando todos los domingos pasados. Entonces no es la fe misma la que me justifica, sino la fe sería una obra en la cual uno ejerce, y eso no significa, es importante de explicar. Nunca va a estar de más explicar estas cosas,
Y no solo, creo que no solo lo entendió mal, creo que este hombre Jacobo Arminio, creo que lo entendió también mal. Había en el siglo XVII, si no me equivoco, fue un puritano que era Richard Baxter, que yo tengo creo un par de libros de él ahí, que creo que El Pastor Reformado y otros más tengo. Pero quiero que entiendan esto, Dios no bajó, Dios no redujo el estándar de su santa ley. La ley siempre, no estamos en una nueva dispensación de ahora que es por gracia, y entonces la ley ya no tiene ninguna. La ley sigue siempre estando vigente, amado. La fe no ocupa el lugar de la ley. Dice, bueno, ahora Dios, como no puede cumplir la ley, la nueva ordenanza es que creas y te arrepientas. Si te arrepentís y crees, entonces esto no, la ley sigue estando siempre lo mismo, sigue cumpliendo el uso pedagógico de mostrar nuestra condición, de llevarnos a Cristo. La fe no saca, no invalida. Dice, por la fe invalidamos la ley. No, de ninguna manera, dice en el versículo 31. No reemplaza la ley, la fe. Y esto es lo que sucedió en el siglo, creo, XVII, donde John Owen, este teólogo John Owen, que hay unos libros que tengo que se llama Vida por su muerte. Creo que hay otro que tengo, no me acuerdo, de todo el cristiano de saber sobre el pecado o algo así, de la mortificación del pecado. Era un puritano. Bueno, imagínense hasta dónde llegó esto por malinterpretar lo que es la fe. Bueno, el asunto que Richard Baxter, que era un evangelista, él enseñaba que la justicia, él creía en la justicia de Cristo, pero ¿qué sucedía? Decía que no era la única base como creemos nosotros del pecador. Él tenía, vamos a decir, una lógica humana para esto. Ahora lo van a entender. Porque él era celoso de la ley de Dios, Richard Baxter. Él quería, porque si decía que si solamente enseñamos la salvación por gracia, las personas van a entrar en un antinomianismo. Dice, ustedes dicen salvación por gracia, entonces las personas van a querer hacer lo que quieran y van a vivir como quieren. Entonces Richard Baxter, que decía que Cristo no era la única base, sino que decía la justicia de Cristo, pero además la propia fe nuestra, esta justicia que sale de nosotros al cumplir la ley. La fe, vamos a decir, es el fundamento de la justificación, y eso no es así, amado. Eso es grave, es muy grave. Quizás estas cosas sean un poco densas de entender, pero es importante que lo entendan. No entiendo nada, Daniel, que no entiende nada. Bueno, no entender esto. Lo único que te puede salvar es Cristo, no es tu conducta. Eso es santificación, no es justificación. Para justificación debe entender que Dios te acepta mugriento como estás, así como venís, así te acepta. Pero la santificación es otra cosa. No podemos decir Dios te acepta porque yo creo en Cristo, pero no estás viviendo una vida correcta. No es eso. Eso sería como moralismo. No. Si Dios te salvó y Dios te justificó, por supuesto que te va a santificar. Pero no podemos decir que para que Dios te justifique tenés que vivir una vida moralista. Entonces Dios ve y dice, ok, yo te justifico porque te portás bien. No es así. Nos justifica en la base que es Cristo. Y todo esto porque él decía que las personas iban a entrar en un antinomianismo. Y eso es lo que pasó. Pero no es así. No quiere decir que nosotros no vamos a obedecer la ley, pero no es para salvación. Y eso es el problema que hubo, y Owen le llamó la atención a esto, a Baxter. Lo que quiero decir es que siempre ha pasado esto. Ustedes si ven en el libro de Santiago, Santiago también hay mucho que han malinterpretado a Santiago diciendo que Santiago enseña una salvación por obras. Y dice, entonces ¿acaso Abraham no fue justificado por sus obras? Santiago, yo a mí no me da tiempo a hablar de todo esto, pero creo que ya muchos lo entienden de esto. Santiago 2:14 al 17, que habla, vamos a decir, de dos cosas diferentes. Pablo está hablando de cómo estar justificado, y Santiago está hablando de esa vida práctica, de esa santificación. Porque él habla, no me da tiempo de hablar y de explicar estas cosas por cuestión del tiempo, y además no estoy explicando la epístola de Santiago, pero hay mucho, incluso a Lutero no le gustaba, era como un libro de paja, lo quería quemar Lutero al libro de Santiago, porque parecía que hablaba en salvación por obra, pero no es Santiago está hablando de una persona que ya es salva, entonces ¿qué sucede? Debe obrar de acuerdo a lo que él cree. El problema es en Santiago 2:20 al 24, cuando él habla de Abraham, que Abraham, vamos a decir, demostró una obediencia a Dios.
Y se acuerda cuando le pide su hijo amado, que es Isaac. Entonces dice que fue ahí, pero no es así. Quiero que entienda esto, Abraham cuando fue justificado, ¿dónde fue justificado? En Génesis capítulo 15, 6. Pero la fe, esa que no va acompañada, sin la sobra, van juntas. Pero ¿a dónde fue que fue eso? ¿Cómo que logró ser llamado amigo de Dios, Abraham? Porque fue más adelante, creo que en Génesis 20, después de unos años, Dios lo confirma cuando le pide a su hijo amado y él es obediente. Pero eso no era que era obediente para ser justificado. Él dice creyó y le fue justificado en Génesis 15:6. Entonces lo otro venía un resultado de su, vamos a decir, de que ella era salvo. Pero no es, estamos hablando de 20 y pico de años, creo que ya era grande Isaac incluso. Fíjese que cuando él llegaba cargaba la leña, un chiquito de 2 años no va a cargar un montón de leña para hacer un sacrificio, ya era un muchacho grande. Se cree que ya era grande porque se cuenta Ismael y la edad y todas esas cosas que no me da tiempo de hablar, que ya era alguien grande. ¿Se acuerda que dijo, ¿por qué le creía? Dice, ¿dónde está papito? Dice, o papá, ¿dónde está el cordero? No está, hijo, ese, pero Dios va a proveer, dice. Dios no va a proveer ni nada, como dicen por ahí. No, Dios va a proveer, te va a dar la casa, la salud, el auto, tu matrimonio. No, Dios va a proveer, es Juan 1:29. Dios proveyó el cordero que quita el pecado del mundo. Eso es que proveyó. Ese es el cordero que Juan hablaba. Y ellos entendían ese lenguaje. Y Abraham también creyó al Evangelio, como el título del sermón. Abraham creyó al Evangelio, aquel que iba a venir alguna vez, aunque no lo entendía bien, y aunque nosotros tampoco, por los ojos de la fe, no le vemos al amado todavía, pero le creemos. Creemos que algún día va a venir, como vino, por segunda vez, porque si él dijo que prometió que iba a venir, y vino, puedo asegurar que así como se cumplió que él vino, y todas las cosas que ustedes ven, que leen acá, y se cumplieron, y ven que la cumplieron, y Dios a ninguna de sus promesas falló, va a venir por segunda vez. Y Abraham creyó a eso, aunque no tenía toda la revelación completa, pero sí él entendía. Entonces tenemos que tener cuidado de manejar esos silogismos de una forma inapropiada. Cuando muchos dicen que creí, y entonces esta persona, yo creo en Jesús y entonces es un cristiano. No. Si nosotros, hay muchas personas, cuando hablamos de un silogismo, es nosotros utilizamos un razonamiento, así, que está formado por 2 premisas. Entonces nosotros llegamos a una conclusión, a un resultado lógico que se deduce de las 2 premisas. ¿Cómo sería esto? Todos los perros son animales y un gato entonces es un animal, por lógica, ¿no? Todos los perros son animales y un gato, por lógica, también entonces es un animal. Ahora, por lo tanto, un gato entonces es un perro. No es eso. Entonces, por esas 2 premisas yo creo, llego a la conclusión de que es así. ¿Qué quieres decir con esto, Daniel? ¿Por qué hablas de esto? Porque lamentablemente en el día de hoy hay personas que dicen de que todos los cristianos, o sea, todas las personas que creen en Jesús son cristianos. Entonces, por lógica, todos los que creen en Jesús son cristianos. Llego a ese silogismo, vamos a decir, o razonar de que por eso, porque confesaron a Jesús con su boca, son cristianos. No, amado, hay muchos que creen en Jesús, los mormones, los testigos de Jehová. ¿En qué Jesús creíste? Ese es el problema. ¿Cuál es la fe que ejercés? ¿Cuál es tu fe? ¿Sabés en qué está basada tu fe? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? Todas estas doctrinas son importantes para fortalecer. No hay mucha gente por ahí predicando en las calles de Jesús, de un Jesús diferente. Y no es así. No sirve de nada, vamos a decir, la fe no es algo que, vamos a decir, que Dios nos da o nos infunde su justificación por ser obediente al Evangelio, porque yo respondí al Evangelio. Entonces, porque respondí al Evangelio con fe y arrepentimiento, y Dios dice, sí, bien. No, es por Cristo, es solo por Cristo, tampoco por ser sincero. Los testigos de Jehová son sinceros. El acto de creer tampoco se nos imputa, es importante entender esto. Es el objeto de mi fe, donde yo deposito mi fe, digo, solamente en Él. Con las manos vacías vengo, como dice el himno, y me aferro a tu cruz. Y entiendo que solamente por medio de Él puedo llegar a ser salvo. No hay ningún bien
fuera de él. Entonces hay que entender bien esto. Pablo por ahí hablando, pues yo quería hablar de otra cosa, da otro ejemplo que es de David. Lo voy a tocar por arriba en estos 3 minutos que me queda. De versículos 6 al 8 habla como David pronuncia una bendición sobre las personas a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice, bueno, él saca otro ejemplo que es de David, que lo voy a tratar de tocar en 5 minutos porque quería hablar un poco de la circuncisión. Pero él habla de David, de acá que David estaba contento, David estaba jubiloso, porque se le habían perdonado, se le habían perdonado los pecados, dice, porque no había Dios no le había imputado nada. Y acuérdese que está hablando de que David había matado, David había adulterado, David había hecho muchas cosas. Y Pablo saca el segundo ejemplo de quién es, de David, porque fíjese que dice David. Dice así, como también habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyos pecados el Señor no tomará en cuenta. Y después habla de si esta bendición es para solamente para los judíos. No, es para todo, amado. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjese que David, él sabía, él entendía, él tenía que haber muerto apedreado de acuerdo a la ley, por lo que había hecho. Pero a David entendía la propiciación, fíjese que sus pecados han sido cubiertos, hablaba que Cristo, él entendía eso. Entendía y confiaba por lo menos esa revelación que tenía hasta ese momento, y entonces David estaba no solamente en perdón para él, sino todos, dice, todos David, no solamente para mí, no está hablando en singular, está hablando en plural, bienaventurado todos, dice el caso, entonces es para todo aquel que viene en fe y arrepentimiento a Cristo. Hay una bienaventuranza, hay perdón de pecado, hay redención, amados. Y hay un tiempo de gracia para venir. Y en el Antiguo Testamento entonces vemos que eran salvos por gracia igual que ahora.